Muy buenas noches, señores congresistas, señores senadores y representantes citantes a este importantísimo debate en el Congreso de la República. En primer término, yo quisiera referirme a la estrategia que desde la Fiscalía General de la Nación diseñamos y pusimos en marcha para la investigación de los asesinatos contra líderes sociales, expresión que yo no suelo utilizar, prefiero referirme al tema de defensoras y defensores de derechos humanos. Pero permítanme contarles cómo se construyó esta estrategia que ha sido la que nos ha permitido producir como resultado un incremento en el índice de imputaciones. Esta estrategia fue construida de la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A nuestra llegada a la Fiscalía General de la Nación en el año 2016, nos propusimos como causa de la Fiscalía General de la Nación diseñar esta estrategia junto, repito, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué efecto? Estamos convencidos de que una investigación, una aproximación a la judicialización requería la inversión del sistema de investigación penal en el país. ¿Y a qué me refiero con esto? Si bien había sido tradicional una investigación que partiera de la base de tener la defensa de los derechos humanos como una hipótesis de investigación, tradicionalmente esa hipótesis era la última que se consideraba. Hemos invertido este modo de investigación de manera que la primera hipótesis investigativa sea justamente la defensa de los derechos humanos. ¿Y eso qué quiere decir? Que una vez tenemos conocimiento de un homicidio de un defensor de derechos humanos, tenemos como primera hipótesis la labor de la defensa de los derechos humanos. Es decir, que la causa del homicidio fue precisamente el ejercicio de esa labor. Y quiere decir que solamente es posible para los fiscales descartarla cuando haya sido comprobado que el homicidio no ocurrió por causa o con ocasión del ejercicio de esa labor. Esto es muy importante, sé que puede resultar un poco denso en su comprensión, pero me siento en la obligación de comentárselos porque es lo que nos ha permitido alcanzar un 50% en el índice de esclarecimiento de homicidios de defensores de derechos humanos. Yo quiero recordarles que la Fiscalía General de la Nación investiga en este momento 32,000 homicidios ocurridos durante los 3 últimos años. Y esta cifra, si es que vamos a hablar de cifras, resulta realmente alarmante. No es posible que en un país donde estamos defendiendo los derechos humanos ocurran 32,000 homicidios dolosos en tan solo un lapso de 3 años. Pero bien, ¿cuál es nuestro índice de esclarecimiento en homicidios dolosos? Con mucho esfuerzo hemos logrado alcanzar un 20%. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el 50% que hemos alcanzado, tratándose únicamente de la investigación de homicidios de defensores de derechos humanos, es una cifra histórica para el país. Mientras que, repito, en los homicidios dolosos ordinarios tenemos un 20% de esclarecimiento, en el homicidio de defensores de derechos humanos
hemos alcanzado ya el 50%. Permítanme ahora referirme a las cifras que, como digo, no me gusta mucho ese tema, porque nosotros como Fiscalía estamos obligados a investigar todos y cada uno de los homicidios independientemente de quién se trata. Pero esto para responder a las inquietudes que se han manifestado particularmente a través de la doctora y apreciada amiga Ángela María Robledo, es importante. Por favor, ¿me pueden poner el tema de las cifras de ONU, Marcha Patriótica y Defensoría? Bien, tenemos que en efecto la ONU reporta 196 homicidios de defensores, Marcha Patriótica 221 y la Defensoría del Pueblo 332. Es una magnífica noticia para el país informarles que en todos estos casos, tanto en los reportados por la ONU como en los reportados por Marcha Patriótica y en los reportados por la Defensoría del Pueblo, hemos logrado trascender ese 20% que con un esfuerzo investigativo importante hemos alcanzado. Y en el caso de la ONU, repito, estamos hablando del 50% de esclarecimiento. En los casos reportados con Marcha Patriótica hemos alcanzado el 49% y en los de Defensoría del Pueblo el 34%. Esto creo que un poco da respuesta a las inquietudes respecto a las cifras. Pero también nos hemos dado a la tarea de comparar entre una y otra fuente. Hemos comparado las cifras reportadas por la ONU con las cifras reportadas por la Defensoría del Pueblo y nos llama la atención que solo coinciden 161 nombres. Es decir, que estamos hablando de una diferencia en cifras que yo comprendo es de preocupación para todas, empezando por nosotros. ¿Para qué hago esta referencia? Para hacerles un nuevo planteamiento, y es que trascendamos el tema de las cifras. No es posible que la muerte de un defensor de derechos humanos, no es posible que la muerte de cualquier ciudadano de derechos humanos se reduzca a una discusión sobre las cifras. Este no es un tema netamente estadístico, es un tema muchísimo más profundo y es lo que quiero plantearles ahora en la discusión. Independientemente, repito, del éxito comprobado del modelo investigativo que hemos adoptado. Los departamentos donde más se encuentran los homicidios de defensores de derechos humanos son Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño. Ahora bien, en relación con los sitios donde han ocurrido estos homicidios, encontramos ciertamente que el 65% han ocurrido en zona rural y el 35% en zonas urbanas. En cuanto a la condición de la víctima, y este es un tema de la mayor preocupación, la gran mayoría, y aquí estamos hablando de una cifra de 30%, es sobre miembros de las juntas de acción comunal. Esto es verdaderamente lamentable, por no denominarlo como una verdadera tragedia. Las juntas de acción comunal son el escenario natural, el escenario propio de la defensa de los derechos humanos. Y ciertamente a los líderes, pero no solo a los líderes, sino a los miembros de las juntas de acción comunal. Sonido para la doctora, para la fiscal encargada.
La doctora María Paulina Rivera. ¿Aló? Este es un tema, repito, de la mayor preocupación para nosotros. Los miembros de la Junta de Acción Comunal cumplen un papel fundamental en las sociedades y en la sociedad colombiana con razón mucho mayor. Los miembros de las juntas de acción comunal son las personas que en los barrios defienden primariamente nuestros derechos, los de los niños, los de las mujeres, los de la sociedad, de manera que rechazamos que contra ellos se estén cometiendo en un número tan importante estos homicidios. Allí tenemos obviamente que hacer algo que luego pasaré a proponer. Ahora bien, con cifras comprobadas empíricamente en sede de investigación judicial, debo decirles que el mayor victimario son las organizaciones criminales que normalmente se denominan organizaciones tipo C. Son las pandillas y los pequeños grupos delincuenciales. Me atrevería incluso a decir que son pequeños grupos emergentes que están asesinando cerca del 26% de esta población. De grupos delictivos organizados, son los grupos delictivos un poco más grandes, estamos hablando de un 11%, del Clan del Golfo comprobado un 8%, de disidencias de las FARC el mismo número, y en un número menor, pero también importante, por miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Yo quisiera poner un simple ejemplo sobre las repercusiones sociales de esta situación, y es el caso del homicidio del defensor de derechos humanos Plinio José Pulgarín Villadiego. Él fue asesinado en el municipio de San José de Uré, en el sur de Córdoba. Desde el mes de enero de 2018, en esta zona se presenta una clara disputa por el control territorial y por las rentas ilícitas tras la firma del proceso de paz en el que también participé desde el gobierno nacional de entonces, con las FARC-EP. En este sitio, repito, esta lucha por el control territorial se presenta entre dos organizaciones criminales que son los Caparrapos y el Clan del Golfo. Pero más allá de eso, ¿cuáles han sido las consecuencias del asesinato de un líder defensor de derechos humanos, que es lo que he denominado la gran tragedia nacional de lo que significa una muerte de una persona en quien concurre esta característica? Y es que esa confrontación entre Caparrapos y Clan del Golfo ha producido no solamente el homicidio del líder Plinio José, sino que ocasionaron el desplazamiento de 131 familias, es decir, 314 personas. ¿Qué quiero significar con eso? Confirmar que la muerte de un líder defensor de derechos humanos produce unas consecuencias sociales de ruptura en el tejido social muy preocupantes, que van más allá de la simple muerte del líder. En este caso estoy hablando del desplazamiento como consecuencia de la muerte de un líder defensor de derechos humanos. Ahora bien, yo les quiero decir que no es posible descontextualizar esta situación de lo que está ocurriendo en los territorios. Y lo que hemos podido identificar en varias regiones del país no es solamente una situación crítica respecto de los defensores de derechos humanos, sino a la par de ella una violencia, y aquí hablo de una violencia generalizada,
sobre por lo menos 9 corredores de economías ilícitas que están afectando directamente a la población civil. En estas zonas del territorio nacional, y luego me referiré brevemente a ellas, hemos hablado de una histórica ausencia del Estado que ha generado esta situación. Lamentablemente, esa expresión, la ausencia del Estado, se ha convertido entre nosotros casi que en una frase de cajón. Y esto, debo decirlo, es muy lamentable. ¿Qué quiere decir ausencia de Estado? Y es que ausencia del Estado, a mí me parece que lo estamos tratando de asimilar únicamente a ausencia de fuerza pública. Gran error. Gran error. Ausencia de Estado quiere decir no solamente ausencia de fuerza pública, ni necesariamente. Quiere decir ausencia de la legalidad de las instituciones en las zonas de confrontación. Quiere decir que mientras que no ha llegado el Estado a través de diversas instituciones, como son, por ejemplo, instituciones encargadas de la defensa de las tierras, instituciones encargadas de la defensa de las aguas, son los líderes sociales los que por la fuerza han tenido ese rol que le corresponde al Estado. De esta manera, debemos centrar toda nuestra atención en la protección de esas personas que, repito, por fuerza de la ausencia de la legalidad en los territorios, se han visto abocadas a ejercer esa defensa de los derechos, y es sobre lo cual debemos centrar nuestra atención. Por ejemplo, en el corredor del Bajo Cauca antioqueño, por favor, que está conformado por 10 municipios: Tarazá, Ituango, Valdivia, Nechí, Yarumal, Cáceres, Caucasia, Segovia, Zaragoza y El Bagre. Estamos hablando de un incremento del homicidio del 159%. Llamo la atención de ustedes, señores congresistas. Estamos diciendo que el homicidio, también como frase ya común, que el homicidio ha bajado en los territorios. Pues gracias a esas disputas territoriales, gracias a esas nuevas dinámicas de economías ilegales en los territorios, hay sitios como este que les he mencionado, donde ha aumentado el 159% el homicidio. No nos mintamos, el homicidio viene en franco incremento en las regiones del país. ¿Cuál es nuestra propuesta? Y más que nuestra propuesta, nuestro deber, nuestra obligación: plantear la forma en que nos estamos aproximando a los territorios. Repito, no se trata necesariamente de asegurar una presencia de la fuerza pública. Debemos aunar los esfuerzos, todas las instituciones del Estado, para hacer presencia en los territorios. Por ejemplo, nosotros desde la Fiscalía hemos llegado a 500 nuevos municipios donde tradicionalmente no había presencia del Estado. Y este es un tema que hemos venido debatiendo con los defensores y las defensoras de derechos humanos de tiempo atrás. El Estado no puede llegar graneado a los territorios. Nosotros desde la Fiscalía General de la Nación sí nos hemos comprometido con una presencia institucional, pero necesitamos rodear a los defensores de derechos humanos con la institucionalidad propia. Y les pongo un ejemplo: en el caso de la tala de bosques, que estamos hablando en sede de derechos económicos y sociales, no solamente
de derechos civiles y políticos como lo es la vida, donde los defensores de derechos humanos se han tenido que ocupar de la defensa de los bosques porque no hemos llegado como Estado, ha ocurrido un tema también dramático. Tenemos casos en la Fiscalía General de la Nación donde la tala de bosques se está convirtiendo en una, casi que en una práctica de explotación. De esta manera, si nosotros no llegamos como Estado a proteger el territorio. Un segundito. Doctora María Paulina, fiscal delegada, 3 minutos para que termine su intervención. Gracias, presidente. Ejerciendo esa labor. En razón a las limitaciones de tiempo, doctora Ángela María, yo quisiera referirme a 2 temas. El primero, usted preguntaba por qué no está en funcionamiento la Dirección de Contexto de la Fiscalía General de la Nación. Debo decirle que no solamente está en funcionamiento la antigua Dirección Nacional de Contexto, sino que hemos abierto en 2 el tema del contexto o de la asociación de casos al interior de la Fiscalía. Existe una dirección que podríamos asociar a la de contexto anterior que se llama Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis, que es a nivel nacional y que es la encargada de apoyar por vía de asociación de casos a todas las demás direcciones de la Fiscalía que se encargan de una investigación en sede de responsabilidad penal individual. Pero además hemos creado una segunda dirección que es la encargada del mismo tema, es decir, de asociar los casos para efectos de que apoyen las investigaciones en cada una de las seccionales de la Fiscalía General de la Nación, que son 35. Para despejar su inquietud, debo comentarles entonces que no solamente existe una dirección de contexto, como usted lo denomina, sino 2. Y es justamente esa asociación de casos la que nos ha permitido establecer estas dinámicas territoriales diferenciales y en algunos casos, como usted bien lo decía, la existencia de ciertos patrones diferenciales en los territorios. Por ejemplo, en el caso del Chocó, estamos hablando de una clara disputa por la tierra. En el caso del Bajo Cauca antioqueño, estamos hablando de una clara disputa por las rentas ilícitas. Son comportamientos muy diferentes en las distintas regiones, pero le doy esa buena noticia. En segundo lugar, quisiera referirme a los tiempos de esclarecimiento. Y en esto también puedo decirles que, por ejemplo, en el caso del miembro de la UP asesinado el fin de semana pasado, ya hemos logrado establecer la autoría material en tan solo unos días, el allanamiento a cargos de las personas y estamos próximos a la captura de los autores intelectuales. Esto significa que la puesta en marcha de esa estrategia, gracias a Dios, está produciendo unos resultados no solamente en número, sino en tiempo. Por último, quiero referirme al tema de las amenazas, donde ciertamente se han presentado mayores dificultades en la investigación penal. Pero también hemos puesto en marcha una estrategia diferente para este tipo de investigación que nos ha permitido, bien lo han dicho, no avances significativos, pero en por lo menos 5 de los casos de importancia para el país, como es el caso de los periodistas, ya hemos logrado establecer quién ha sido el autor de esas amenazas.
Yo invito a las defensoras de derechos humanos y a los defensores de derechos humanos que nos sentemos de nuevo, como en otras épocas lo hacíamos, a evaluar esta nueva estrategia investigativa en materia de amenazas. Actualmente lo estamos haciendo con los voceros de las plataformas de derechos humanos ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que han designado como representantes de la sociedad civil. Y bueno, estamos avanzando a marchas muy rápidas en el nuevo modelo de investigación sobre amenazas. Sobre la inquietud acerca de la denominada sistematicidad. Yo comprendo que este es un factor del más alto interés nacional. Pero sobre la sistematicidad yo quisiera decirles que así como en muchos de los casos ya hemos declarado la lesa humanidad, que como ustedes bien conocen, es un delito que lleva intrínseco el concepto de sistematicidad. Ya hemos declarado en casos importantísimos la lesa humanidad. En el caso de las bananeras de Urabá lo hemos hecho. En el caso de las masacres que ocurrieron en los años 90 ya lo hemos hecho. Y repito, el tema de la sistematicidad en estos casos no es de declaratoria judicial, es que va implícito en el concepto de lesa humanidad. Bueno, no me extiendo más y estoy presta a atender las inquietudes que ustedes tengan sobre estas nuevas formas de investigación, pero sí hago un llamado a que replanteemos como Estado nuestras formas de aproximación a los territorios. Es una obligación que nos corresponde, recordando que la defensa de los derechos humanos no es una oferta, como en muchas oportunidades se denomina oferta institucional. Es una obligación irrenunciable del Estado colombiano que se exige por parte de los ciudadanos. Espero no haberme excedido en el tiempo, señor presidente.